Yo soy Joaquín Rey y esto es Girón, Washington. Estados Unidos ha sido a lo largo de su historia y sigue siendo un país con un problema de racismo muy grande. Desde la fundación del país, el problema de la esclavitud ha marcado la historia de Estados Unidos y algunos de los episodios más decisivos y trágicos de la historia norteamericana tienen que ver con el racismo, como sin duda es la guerra civil. Y aunque la esclavitud acabó como consecuencia de la guerra civil, lo cierto es que el problema del racismo no se ha terminado de resolver. El siglo XX, a lo largo de todos los años, ha estado marcado por una lucha permanente por la conquista de derechos de la población afroamericana. El pico de estos eventos quizá tuvo lugar en la década de los 60 con el movimiento de los derechos civiles. Una figura sin duda icónica de este movimiento fue justamente Martin Luther King, y en el contexto de este movimiento se consiguió la conquista de ciertos derechos civiles. Hasta ese momento había, por ejemplo, la segregación de algunos servicios, como por ejemplo las escuelas para la población blanca, las escuelas para la población afroamericana, lo mismo con el transporte público. Y si bien esto se acaba con lo que se conoce como el Civil Rights Act, que es una legislación en torno a derechos civiles y en contra de la discriminación, lo cierto es que la discriminación ha persistido de manera constante y en formas que no son tan sutiles. Y quizá la expresión más evidente de la discriminación y el racismo en Estados Unidos en la actualidad tiene que ver con la brutalidad policial, como es llamada, que tiene un efecto terrible, devastador, nocivo con la población afroamericana. Está demostrado por diversos estudios que ante ciertos crímenes, ante ciertas faltas, la manera en la que la policía reprime y trata a la población afroamericana es decisivamente mucho más agresiva de la manera en que lo hace con la población blanca. Este tema, que no es nuevo, se puso muy en evidencia hace unos días, el 25 de mayo, cuando George Floyd, que era un ciudadano en Minneapolis, en Minnesota, de unos 46 años, murió ahogado porque un policía básicamente le quitó el oxígeno presionando su cuello luego de que hubiera pagado una cajetilla de cigarros con un billete de $20 falso. A todas luces es una reacción totalmente desproporcionada. Esto generó una ola de manifestaciones, de protestas, ciudadanos en la calle, no solo en Minneapolis, sino en todo Estados Unidos. Y las imágenes que vimos durante esos días son imágenes remarcables porque recuerdan a la magnitud del movimiento de los derechos civiles que hubo en los años 60, con la diferencia de que ahora, gracias a la tecnología, podíamos seguir todos estos eventos en tiempo real y en todo el mundo desde nuestro celular. Y en todos Estados Unidos no solamente vimos las protestas, sino también actos de vandalismo, actos de violencia en el marco de estas protestas. Y esto, por supuesto, generó una reacción en contra. Y ahora se abrió todo un debate respecto a la legitimidad del uso de la violencia en estas protestas. Y es un debate muy complejo, porque hay quienes sostienen, y la evidencia yo creo que lo respalda, que los grandes cambios y las conquistas de derechos en la historia norteamericana y quizá del mundo se han conseguido luego de episodios en los que se ha roto la ley, incluso en los que se han cometido actos de violencia. Esto es un hecho, esto se ha dado a lo largo de la historia. Pero ahora, ¿esto justifica este tipo de conductas o este tipo de conductas sirven en todo caso a la causa de la conquista de derechos de la población afroamericana? Y yo creo que ahí la respuesta no es tan inequívoca, es compleja. ¿Por qué? Porque si bien, como decía, los actos de vandalismo y violencia han suscitado atención, han puesto el tema en agenda a nivel global, también es cierto que estas conductas son precisamente las que son utilizadas por los defensores del statu quo, por las alas más recalcitrantes de la derecha y del Partido Republicano en Estados Unidos. Son estos actos utilizados precisamente para deslegitimar la lucha por la conquista de derechos y puede hacer un flaco favor a las conquistas en este contexto. Más aún
en la coyuntura política que se vive, con un presidente como Donald Trump, que es, creo que se puede decir abiertamente, que es un presidente racista, lo ha manifestado así a lo largo de su presidencia y de su campaña, y que es un presidente que ha hecho de el racismo un tema de campaña y un tema que ha resonado con un porcentaje de la población defensora del statu quo y ciertamente racista, que es una base dura de Donald Trump. Entonces, ante esta situación, el presidente Trump ha agarrado la defensa del statu quo y la condena de las protestas violentas casi como un lema de campaña en oposición a el Partido Demócrata, cuyo candidato para las elecciones de noviembre, Joe Biden, más bien se ha unido a estas protestas y ha condenado muy tímidamente los actos de violencia, pero en buena cuenta apoyando el movimiento nacional, este movimiento de la conquista de derechos. Y esto polariza aún más la discusión política en dos extremos, con un tema además tan controversial y tan divisivo como es el del racismo en Estados Unidos. Y va a ser un eje central en la campaña que se va calentando de cara a noviembre. No podemos, yo no creo que hayan cambios y conquistas muy importantes en lo que resta del gobierno, porque ya se viene una etapa muy marcada por el proceso electoral, donde ya la política pública pasa a un segundo plano para dar paso a la campaña, pero sí va a ser un tema de campaña. Y de llegar Joe Biden a la presidencia, yo creo que sí se van a implementar ciertos cambios en este dominio. Y finalmente quisiera hacer una reflexión y tiene que ver con la naturaleza de la discusión política en torno al racismo. Este es un problema real existente para Estados Unidos, pero que por lo menos está en la agenda, se discute. Es un tema de campaña, es un tema político, es un tema que abarca parte de las propuestas y las discusiones de candidatos desde la presidencia hasta la política subnacional de manera recurrente y muy, muy presente. A comparación de ello, en Perú, donde creo que es evidente que el racismo es también un problema latente, permanente y que nos aqueja como sociedad, en Perú no tenemos esa discusión. Los políticos en sus campañas, que yo recuerde, no tocan el tema del racismo, no lo señalan como una tara que nos impide avanzar como sociedad. Es una discusión que se suele dar a nivel de movimientos de la sociedad civil, de cuando es tendencia en redes sociales, pero no hay una discusión en el foro político, que es donde debiera darse, porque finalmente desde la política es desde donde se deben promover cambios legislativos y cambios en general de conducta como sociedad colectiva. Yo aspiraría a que en futuras elecciones algunos aspirantes a puestos de poder pongan el tema en agenda, pongan sus posiciones. Por lo menos hablar del tema hace que reconozcamos que existe como problema y podamos avanzar hacia una solución de él mismo. Bien, eso es todo por hoy. Los dejo, nos vemos en una próxima edición de Girón Washington. Con permiso.